Creo que muchos me conocen, pero no todos me conocen. Entonces, soy el pastor Jorge Alemán. Es un gusto estar nuevamente en la iglesia Encuentro con Dios. Hace mucho tiempo que no estaba con la iglesia, después de muchos años de estar en la iglesia. Pero es un privilegio poder estar esta hora y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Si tienen sus Biblias, les pido que las abran en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10. Y voy a leer solamente los versos 1 al 4. Mateo, capítulo 10, versos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. No sé si cambiaron por ahí algunos nombres o algunas formas, no sé la versión que estaba, pero esto es la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a pedir su gracia para que el Señor realmente nos hable en esta hora. Bendito Padre, cada vez que abrimos tu palabra, necesitamos de tu gracia y de la dirección de tu bendito Espíritu, Padre, que mora y vive en nosotros, de tal manera que abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, que abras nuestros corazones para oír única y exclusivamente tu voz. Y en esta hora te lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén. Hoy en día vivimos tiempos en donde nuestra cultura nos empuja a ser distintos. Ser distintos es como que la puerta de acceso para el éxito. Si eres distinto en tu negocio, en tu trabajo, en la forma que hagas algo, probablemente vas a tener mejores clientes, mejores oportunidades. Pareciera entonces que es una carrera por no ser igual a los demás. Lo que menos queremos ser, algunos dicen, es ser personas ordinarias, ¿no? Queremos ser extraordinarios. Queremos ser distintos en ese sentido. Sin embargo, hay algo muy peligroso en esta tendencia. Porque normalmente esta carrera nos empuja a todos, pastores, iglesias, hombres de negocios, etc. Al tratar de ser distintos, nos empuja a buscar los aplausos ¿para quién? Para nosotros. Finalmente, si soy diferente a los demás, alguien lo va a notar. Alguien me va a valorar. Alguien me va a aplaudir. El pasaje que hemos leído, ¿sí?, nunca lo había predicado hasta hace poco, en 30 y tantos años que tengo de pastor. Nos llama de la elección de 12 hombres.
Y lo primero que les pregunto ¿eran extraordinarios? ¿Eran distintos o eran ordinarios? En este sentido, lo ordinario lo pongo en contraposición a lo distinto, lo extraordinario. Y creo que lo que podemos empezar a ver al solo pensar en esta elección de Jesús, de sus apóstoles, es que Dios utiliza a personas ordinarias, como tú y como yo. Así que quiero pensar contigo tres cosas fundamentales. Dios llama, primero que todo, a personas ordinarias. Dios usa, ¿sí?, a personas ordinarias. Y Dios hace lo extraordinario. Dios llama personas ordinarias. Dios usa personas ordinarias. Pero Dios hace algo extraordinario con esas personas ordinarias. Así que vamos a regresar. Probablemente tú te sabes hasta el nombre de los 12 apóstoles de memoria. Pero quiero que empieces a analizar quiénes son estas personas. Ahora, regreso al mismo tema. Piensa que tú eres un director técnico si te gusta el fútbol. Piensa que estás dirigiendo algún equipo multidisciplinario en tu trabajo. ¿A quiénes vas a escoger? Si tienes un grupo de personas que pudieras elegir. Normalmente, ¿qué hacemos? Buscamos a los mejores, ¿no? Buscamos a los más capacitados, con las mayores habilidades. Normalmente nos vamos por capacidad cognitiva o por habilidad. Dejamos muchas veces a un lado el carácter, aunque más y más hoy en día se está viendo la importancia del carácter de una persona. Pero finalmente escoges al menos al mejor que puedas para la posición en la que quieras a esa persona. Jesús, ustedes vean en su Biblia, de los versos en el capítulo 9, versos 35 al 38. El Evangelio de Mateo nos está haciendo un resumen del ministerio de Jesús. En Mateo 9:35 dice que Jesús recorría las ciudades, los pueblos, las aldeas. Y dice que lo hacía ¿para qué? Predicando la palabra de Dios y enseñando el evangelio del reino. Predicaba y enseñaba. E iba a ciudades, iba a pueblos, iba a aldeas, ¿verdad? Y recorría Galilea y recorría Judea. Lo segundo dice el Evangelio de Mateo que Jesús hacía es que al recorrer, dice, veía ¿a qué? Al pueblo. Recuerden que en este momento es el pueblo de Israel principalmente, como ovejas que no tenían pastor. Y las veía entonces de tal manera que decía, ay, pobrecitas ovejitas, ay, que se queden. Y dice, y tenía que compasión de ellas. Jesús recorría predicando, Jesús recorría enseñando, y dice, y al mismo tiempo sanaba. ¿Por qué? Ayudaba, porque tenía compasión. Ahora, si tienes ahí tu Biblia, ve hacia el final. Verso 37-38. El texto anterior al nuestro. Y entonces le dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Ahora, quiero que detengas ahí. ¿Qué les dijo? ¿A quién le está hablando? A sus discípulos, a la gente. Tú eres, no le dijo, ¿qué te mando que hagas? Rogad. Ora. ¿Ora para qué? Para que Dios levante obreros a su mies. Y quiero que te quedes ahí un instante.
Porque si yo te digo, hoy vas a salir pensando en que debes de orar por obreros, ¿qué vendría a tu mente? Misioneros transculturales, aquellos que van a ir a las regiones más lejanas. Hay que orar por ellos. Hay que orar para que Dios levante nuevos pastores, como el pastor José Luis, como el pastor Jorge, Y nunca piensas que el obrero puede ser tú. Nunca dice, ruega por más pastores de tiempo completo. ¿O sí? Ruega por misioneros transculturales que hablen otros idiomas y que vayan a los rincones más alejados. No. Dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Ruega que levante obreros. ¿Y qué hace inmediatamente después de mandarles esto? Si viéramos los otros evangelios, Jesús pasó la noche, ¿sí?, orando. Porque estos 12 no eran los únicos que seguían a Jesús. A este momento Jesús ya había sanado personas, ya había dado grandes mensajes, había un grupo mucho mayor que lo seguía, hombres y mujeres. Y entonces dijo, ustedes 12, ¿sí?, los voy a comisionar de manera especial. Ahora, quiero que pienses en estos 12. Y voy a poner un ejemplo, no voy a poner todos, ¿verdad? Pero vamos a analizar algunos. Pedro y Andrés. No Pedro. ¿No? Puede ser que sí, ¿verdad? Pedro y Andrés. ¿Qué eran? Aquellos, si conocen la escritura, ¿qué oficio tenían? Eran pescadores. Ahora, los pescadores tenían licenciaturas, maestrías, doctorados, diplomados. Los pescadores, ¿qué eran? Hombres no muy letrados, hombres no muy estudiosos, hombres que probablemente no tenían muchas habilidades cognitivas, intelectuales. De hecho, se cree, ¿no?, que el Evangelio de Marcos fue así como contado por Pedro, y Marcos lo estuvo escribiendo. Y las cartas también. O sea, probablemente o Pedro tenía una muy mala letra, o no tenía una gran habilidad para escribir. Y tenemos sus cartas porque hubo alguien, un escribano. Pero Pedro y Andrés no eran personas con grandes estudios. Y los primeros que Dios escoge, ¿quiénes son? Vean, a Pedro y Andrés. Ahora vamos con Jacobo y Juan. Aquí hay psicólogos, ¿verdad? ¿Cómo diagnosticarían los psicólogos a Juan y a Jacobo? Les voy a decir, lo investigué, ya lo corroboré. Se llamaría trastorno explosivo intermitente. ¿La verdad? O sea, si hoy pasara Jacobo y Juan por cualquier psicólogo, ¿sí?, le dirían, tú tienes un trastorno explosivo intermitente. ¿Qué significa eso? En Lucas nos dice que se les conocía como ¿qué? Como los hijos del trueno. ¿Por qué se les conocía como los hijos del trueno? Porque eran explosivos, ¿no? Tenían un carácter, eran jóvenes, pero tenían un carácter bastante difícil. Tenemos a Mateo y a Simón el cananista, dos fanáticos políticos. Mateo estaba ¿qué? Completamente a favor del gobierno. No tenía problemas para trabajar con el gobierno, no tenía problemas para robarle a la gente y darle al gobierno y quedarse con él. Simón el cananista era del partido completamente contrario. Simón el cananista
Era de un grupo que se rebelaba y que buscaba derrocar ¿a quién? A los romanos. Dos personas con política, pensamientos completamente distintos. Y luego tenemos, por ejemplo, a un Tomás. ¿Qué era Tomás? Escéptico, ¿no? Incrédulo por naturaleza. Y lo sabemos porque después de la resurrección, Juan nos dice que después de haber visto milagros, después de que le dijeron que Jesús había resucitado, ¿qué dijo Tomás? No lo creo. Quiero que empiecen a ver cómo Dios empieza a llamar todo tipo de personas. ¿Sí? Gente con capacidades, habilidades intelectuales o de otro tipo, pero nadie necesariamente era una persona especial. Y quiero que te quedes rápidamente primero con eso. Dios llama a personas ordinarias. Podría haber empezado preguntándoles, ¿quién se siente muy distinto a todos los demás? Podría haber empezado, ¿verdad?, preguntando, ¿quién es realmente extraordinario aquí? ¿Y quién podría levantar la mano? Lo primero que tenemos que pensar es que Dios llama a personas ordinarias. Y déjame decirte para qué es lo primero a lo que Dios te llama. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 11 y 12, ¿sí? Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. El primer llamado y el llamado más importante de nuestro Dios es hacer ¿qué? Sus hijos y sus hijas. Y en ese llamado, hermano o amigo, en el cristianismo, todos somos iguales. No hay distinción alguna entre tú y yo. No hay distinción alguna entre el que está sentado a tu lado, adelante o atrás. Cristo vino para traer su buena noticia y llamarnos. ¿A quiénes? ¿Escogió para estar en el cielo a los mejores? No, hasta el apóstol Pablo diría probablemente a los peores. ¿Sí? A los más indignos. Pero primero, ¿a quién nos llamó? ¿A ser qué? Sus hijos. Y en ese llamado, todos somos iguales. Cristo derramó la misma sangre por ti y por mí. Cristo se humilló y vino a servir de la misma manera por ti y por mí. No hay ninguna distinción con nadie en este lugar. Podríamos decir, todos somos ordinarios. Porque todos somos igual de pecadores. Todos estábamos igualmente alejados de Dios. Pero dos, ¿qué hace Dios? Dios utiliza a estas personas ordinarias. Yo quiero que pienses, si tú conoces ya el Evangelio aquí, y no conozco a todos, ¿quién ha sido la persona que más influyó en ti para que conocieras el Evangelio? Ahorita con Pedro antes estábamos hablando de una persona, pero no sé si esa ha sido la persona para Pedro. Pero ¿quién fue la persona para que tú conocieras realmente del Evangelio? Piensa por un instante.
que tú dijeras, influyó fuertemente en mí para conocer de la palabra del Señor? Yo de niño tengo dos. De niño, bueno, los que me conocen de más tiempo, fui tremendo, ¿verdad? Obra del Señor. Y crecí en la iglesia presbiteriana El Buen Pastor en el centro de Monterrey. Y en aquel entonces la iglesia era muy grande. Y cada salón de niños tenía 30, 35 niños. Era una cosa enorme. De 6, 7 años y otros 30 niños de 8, 9 años y otros 30 niños de 10, 11 años. Y mi generación, por lo que tú quieras, éramos así medio dificilitos. Pero tuvimos una maestra, Lidia López, que Lidia nos amó con pasión, nos enseñó, nos sabía manejar cuando teníamos 6, 7 años. Y nos enseñó fielmente la palabra. Cuando mi generación cambió y nos cambiaron de maestra, ¿qué creen que pasó? No nos aguantaron. Y los líderes de la iglesia le dijeron, Lidia, Lidia, regresa. Y tuvo que regresar. Y regresó a ser nuestra maestra. Y no estoy hablando con orgullo de haber sido niño malo, ¿eh? No, era malo. Nada más éramos inquietos. Pero impactó mi vida. Mis padres me llevaban a la iglesia, pero nunca me enseñaron la Biblia. La Biblia se quedaba en el librero en mi casa. Se sacaba el domingo por la mañana para ir a la iglesia, se regresaba al librero y no se volvía a tocar. Mi papá me enseñó a ser fiel en el sentido de asistencia a la iglesia. Yo creo que era un creyente verdadero, miembro de esta iglesia por muchos años. ¿Sí? Pero nunca me enseñó de la palabra. ¿Saben? Todo lo que yo aprendí de niño de la palabra de Dios fue por mis maestras. Por esa hora y cacho que una maestra le dedica en el tiempo dominical a los niños para enseñarles la palabra de Dios. Y ese conocimiento de la palabra de Dios me libró de un montón de problemas. Ese pequeño temor de Dios que empezó a crear en mí me libró de un montón de tentaciones y pecados. Y en la adolescencia tuve a otra dama, Cipatli López, que a los 13, 14, 15 años me enseñó nuevamente. ¿Por qué lo traigo? Porque a veces cuando piensas en personas, sí puedes pensar en algún pastor, en algún misionero, pero muchas veces las personas que más influyen para nosotros, para haber conocido del Evangelio, puede ser tu papá o tu mamá, puede haber sido un hermano, un vecino, un amigo, una maestra. Y te pregunto, ¿eran grandes predicadores? ¿Eran grandes personajes? ¿Eran personas famosísimas dentro de la iglesia? ¿Era un supercantante del grupo de alabanza? Si lo empiezas a ver, esas personas fueron usadas por Dios. ¿Para qué? Para que tú conocieras de la palabra de Dios. Y entonces te puedo preguntar, ¿las puedes calificar como personas extraordinarias? ¿Estaban así por encima de todos los demás? Bueno, cuando ves su amor o su pasión o su entrega para compartirte, lo puedes pensar por el cariño que le tienes a esa persona. Pero si las evalúas con todas las demás, vas a decir, eran personas como ordinarias como cualquier otra. Eran miembros de la iglesia. Era mi papá, ¿no? Con todos sus errores, pero también con todas sus virtudes. No era necesariamente un papá extraordinario, pero mi papá me enseñó. O mi mamá, o mi hermano. ¿Qué empezamos a ver
que Dios llama a todos nosotros a ser ¿qué? Hijos de Dios. Pero Dios empieza a utilizarnos a todos nosotros. Ahora, yo lo puse ahorita en el contexto dentro de la iglesia. Pero ¿dónde Dios te quiere usar? Ahora, ¿dónde Dios te quiere usar? Ahora sí va a ser muy distinto en tu vida y en mi vida. Porque el llamado de Dios para usarnos no es dentro de estas paredes. O no es exclusivamente dentro de estas paredes. ¿Cómo Dios te está usando en tu trabajo? En tu escuela, con tus vecinos, con tus amigos. Cuando nuevamente Jesús le dice, rogad que levante obreros, no está hablando exclusivamente de pastores y misioneros. Está hablando de que roguemos para que seamos usados para su gloria, porque la mies es mucha. Nunca la mies va a poder realmente tener suficientes con pastores y misioneros. Solo en nuestra iglesia presbiteriana, a nivel país, ¿sí? Tenemos un pastor ordenado, porque hay 3 lugares en donde hay predicación de la palabra de Dios. O sea, hay congregaciones, iglesias, misiones, en todo nuestro país, y hay uno por cada 3. ¿Cuánto es? 1/3. Lo vamos a lograr nada más orando para que tengamos 1000 pastores en el seminario. Gloria a Dios. Pero la obra no puede depender de pastores ordenados o misioneros. Para que crezca esta iglesia, para que crezca el reino de Dios, para que crezca cualquier lugar, necesitamos ¿qué? Obreros, tú y yo. Dios nos llama y Dios nos utiliza a cada quien con nuestros dones, con nuestras habilidades, con nuestras capacidades, en el lugar donde Dios nos ha puesto. Dios quiere utilizarnos. Un pastor famoso dice de la siguiente manera: si eres cristiano y estás dotado para servir al cuerpo de Cristo, no todo cristiano es llamado al ministerio vocacional de tiempo completo, pero todo cristiano es llamado a la obra del ministerio. Todos somos llamados, ¿para qué? Para trabajar, para servir, para predicar, para amar, para ser compasivos. Y nuevamente te digo, no necesitas ser distinto a todos los demás, ni necesitas ser extraordinario. Entonces llama a personas ordinarias y utiliza a personas ordinarias. ¿Quién hace lo extraordinario? El Señor. Probablemente conoces la historia bíblica. Regresemos a estos 12 personajes unos instantes. Pedro, regresemos con Pedro, no este Pedro otra vez. Es capaz que sí. ¿Qué pasó con Pedro? Quiero reiterar nuevamente. Vean que los apóstoles no eran, déjame ponértelo así, discípulos ya formados, certificados, con diplomado, para ser apóstoles. El Señor Jesús los escogió en plena formación. ¿Se acuerdan de Pedro? Aquel que lo negó 3 veces. Aquel que le dijo a Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús les dijo, tengo que ir a la cruz y tengo que morir. Y Pedro, jamás te pase esto. ¿No? Ese Pedro al final, ¿qué le dijo Jesús? En el Evangelio de Juan le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, porque me preguntas. ¿Y qué le dice? ¿Se acuerdan? Apacienta mis ovejas o mis corderos.
¿Y cuántas veces se lo dijo? ¿Cuántas veces lo negó? ¿Y cuántas se lo dijo? 3. ¿Sabes cómo está la carta? Si tienes tu Biblia, ve a la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso número 2. Pedro probablemente cuando escribe esta carta, por supuesto ya es un hombre de mucha edad, ¿sí? Probablemente está en Roma por la persecución que ya empezaba. Se cree en la historia de la iglesia que ahí murió crucificado al revés. Eso es lo que se cree en la historia de la iglesia, porque él no pidió ser crucificado normal, ¿no? Dijo, si me vas a crucificar, me tienes que crucificar al revés, de cabeza. Dice la historia, no es bíblico, no vayan a decir, el pastor dijo que la Biblia, no, es la historia, porque no se creía digno ni siquiera de morir en la misma manera que su Señor y Salvador. Pero ¿qué le dice a la iglesia en el capítulo 5, verso 2? Pastoreen, el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Jesús, ¿qué fue lo último que le dijo? Apacienta mis corderos. De lo último que Pedro le dice a la iglesia en general, porque esta carta era no para una iglesia, sino para las iglesias ya establecidas. Le dice a los ancianos, le dice a los líderes, apacienten ¿qué? El rebaño. Es un Pedro transformado. Es un Pedro que ha cambiado. Jacobo, el hermano de Juan, fue uno de los primeros que murieron, dice el libro de los Hechos, por predicar la palabra de Dios. Tomás, el incrédulo, hace muchos años en el seminario en Estados Unidos, tenía un amigo de Etiopía, etíope, y le trataba de preguntar entre mi mal inglés y su mal inglés, ahí tratábamos de comunicarnos, y le dije, ¿y quién llevó el evangelio a Etiopía? Y sabes, dice, 2 personas, el eunuco, de Hechos capítulo 8, se le conoce como padre de la iglesia cristiana en Etiopía, y Tomás. Tomás salió y se fue a predicar a Etiopía. Y esos 2 personajes se les conoce como los padres de la iglesia en Etiopía. Aquellos que fueron los primeros que predicaron la palabra de Dios en ese lugar. Y la iglesia en Etiopía es una de las iglesias más antiguas que existen. Tomás ya no dudó. Salió y predicó. Juan, ¿se le quitó lo explosivo? ¿Saben? En el Evangelio de Juan y sus cartas, Juan es el que más habla de ¿qué? De una palabrita, del amor de Dios. Sus cartas están llenas y se refiere del amor de Dios. Fue el único que el Señor le permitió vivir, ¿verdad? Y morir prácticamente sin un sufrimiento, sino de vida, dice la historia. Pero ¿qué dice la primera carta de Juan 4:7? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora, quiero ahí detener para hacer contigo esta reflexión. Escuché esta frase hace unas semanas y dice, nadie es especial hasta que alguien te ve, o tú no eres especial, hasta que nadie te ve con los ojos correctos. ¿Sí la captan? Nadie es especial hasta que alguien te ve con los ojos correctos. Los jóvenes tienen que saber de esto. ¿No? Empiezas una relación y tú dices, no hombre, pero de repente alguien te ve con ojos especiales. ¿Sí o no?
te ve correctamente. No necesariamente se fija en tu exterior o en tus habilidades, pero te ve a ti. Y entonces, ¿qué te dice? Te amo. ¿Sí? Y empiezas una relación con esa persona. Bueno, quiero ponértelo de esa manera. Dios te ve con ojos especiales. Dios te ve con ojos especiales. No importa qué veas tú, no importa qué sientas tú. Dios dice, te ve con esos ojos. Tú y yo podemos amar a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Ese es el Evangelio. Nosotros respondemos a ese amor de Dios, a esa mirada, a ese cuidado, a esa atención, a ese saber que somos especiales, porque Él vino ¿para qué? Para morir por nosotros, para servirnos, para llevarnos con su Padre. ¿Qué más amor podemos pedir? Así que cuando todos pensamos que no valemos, que no somos extraordinarios, que nadie nos ve, necesitamos recordar que Dios nos ve con ojos especiales. Y porque ve con los ojos especiales, Dios quiere usarnos. De Jesús seríamos sus hermanos pequeños. Somos hijos de nuestro Padre. Y Dios puede usarte para transformar tu ambiente, tu trabajo, lugar donde estás, tu vecino, tocar a alguna persona gracias a ti. No por ti, porque Dios lo va a hacer por medio de ti. Quiero que pienses en esto último. El Evangelio puedes resumirlo en fe y arrepentimiento, o arrepentimiento y fe en muchas maneras. En esta hora te invito, si piensas que no eres nadie y que no vales, el Evangelio te dice, arrepiéntete. No estás creyendo en el amor de Dios, en lo que Cristo ha hecho. Pero si crees que estás aquí porque eres muy bueno, muy inteligente, porque eres extraordinario, arrepiéntete. Porque no estás aquí por nada de eso. No importa que seas tercera generación de cristiano, te sepas la Biblia al revés y al derecho, no estás aquí por eso. Sino nuevamente por el amor de Cristo. Y te pongo de la misma manera. Si en algún momento tú has dicho, Dios no me puede usar, ¿quién soy yo? Arrepiéntete. Porque estás creyendo en ti mismo y no en el poder del Señor. O si crees que Dios te puede usar porque tú eres muy bueno, ¿qué te diría? Arrepiéntete. Porque no es por ti. Si el Señor te está usando, gloria a Dios, pero la gloria es de Él, no es tuya. Tú no eres nadie para eso. Fe. Cree. Termino. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Si Dios escogió a Mateo y a Juan y a Leví, y todos ellos, y los transformó y los usó para su gloria, ese mismo Dios es tu Dios, mi Dios. Es el Dios de esta iglesia.
que no va a usar a un anciano nada más, o a un pastor, o a un líder, que Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros para su gloria. Pero necesitamos creer y ponernos a su servicio. Oremos. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado de reflexión en tu palabra. Pido, Señor, que bendigas esta iglesia Encuentro con Dios aún más. Que estés con cada familia, con sus líderes, con sus miembros, desde los pequeños hasta los más grandes. Tómale, Señor, en tus manos. Síguelos usando. Y desde este lugar, haz que sigan bendiciendo a nuestra ciudad y a nuestra comunidad para tu honra y para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén.